ministerio internacional de avivamiento, donde el viento de la presencia de Dios sopla a tu favor y el avivamiento llena tu corazón. Mi avivamiento, donde me encuentro con la gloria de Dios. Bienvenidos a este espacio de la Iglesia en Casa, un espacio con el que queremos bendecir la vida de todas aquellas personas que se conecten con nosotros para que reciban una palabra de Dios para sus vidas. Y en esta noche queremos hablar acerca de los milagros de Jesús, de que podamos entender que estos milagros no han caducado, que Dios sigue siendo un Dios de milagros y que a través de nuestro Señor Jesucristo, su poder sanador sigue vigente el día de hoy en nuestra vida. Y yo quisiera que consideráramos un texto que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 9, del versículo 18 en adelante, que dice: Mientras él decía estas cosas, es decir, Jesús, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y se levantó, y se difundió su fama de esto por toda aquella tierra. Un texto bíblico muy interesante, porque no nos está hablando de una sanidad cualquiera, sino que nos está hablando de una resurrección, de una niña que falleció y el poder de vida de nuestro Señor Jesucristo le dio vida a esta niña. Y cuando nosotros miramos este texto bíblico, es interesante que tanto en este capítulo del texto de Mateo como en el de Marcos y en el de Lucas, donde se hace mención acerca de este mismo episodio, se conecta no solamente la resurrección de esta niña, que en los otros textos bíblicos nos dice que tenía 12 años, sino que también es curiosa la conexión que hace con esta mujer que toca el borde de su manto. Las dos historias están unidas dentro de los textos bíblicos de los evangelios en donde nosotros los encontramos. Uno de los evangelios que nos da más luces también nos dice que la mujer hacía 12 años tenía un problema de flujo de sangre. Aquí en Mateo, el texto bíblico nos menciona la enfermedad y también nos menciona los 12 años, pero no nos menciona la edad de la niña. Y es interesante porque está uniendo en un rango de tiempo de sufrimiento a los protagonistas o a las protagonistas de esta historia. Y aunque esto parezca ser algo que pasa desapercibido, nos está mostrando más bien como dentro del punto de vista de la numerología bíblica lo que está sucediendo con las dos. Una, la mujer enferma de flujo de sangre, 12 años, y la niña que muere tenía 12 años. El 12 en la Biblia es número de gobierno, y esto nos dice algo muy interesante, y es que esta mujer
estaba siendo gobernada por la enfermedad. Pienso que esta es una aplicación interesante que nosotros podemos utilizar en el texto para poder ver hasta qué punto una situación puede gobernar sobre una persona y la persona sentirse de alguna manera y es apenas normal, afectada, deprimida, desanimada, desilusionada por tantos años de enfermedad. Lo mismo la niña, que en el caso de ella, pues tiene 12 años, pero ella muere a los 12 años. La muerte gobierna en la vida de esta niña. Y en la mujer enferma de flujo de sangre durante 12 años, si esta mujer no se había muerto, después de tantos años de flujo de sangre, me parece a mí que es porque Dios quería mostrar su gloria sobre esta mujer y quería darnos a nosotros una enseñanza de vida con la vida de esta mujer. Por eso quiero tomar los dos aspectos y que podamos crecer en fe para que cuando sea el tiempo en el que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por la sanidad, nosotros creamos que Él es poderoso para sanarnos, así como lo hizo con estas dos mujeres que la Biblia nos presenta en el día de hoy. Empezando con la característica de cómo comienza el relato bíblico, que nos muestra a Jesús que está siendo interrogado, como lo dice el título que le ponen algunas Biblias al versículo 14. Jesús es interrogado sobre el ayuno y fue interrogado por los discípulos de Juan, de hecho, y él está contestándoles cuando de un momento a otro la escena se interrumpe, y se interrumpe porque quien interrumpe no es cualquier persona. Quien interrumpe, dice el texto bíblico, era un hombre principal. Los otros textos bíblicos dicen que era principal de la sinagoga. Este principal de la sinagoga es un hombre que como principal de la sinagoga tenía poder, no era cualquier persona. Tenía poder político, tenía poder económico, tenía de alguna manera alguna influencia, si lo queremos ver desde ese punto de vista, en el escenario religioso, sacerdotal, en el escenario incluso, podría alguien decir, espiritual, ya que era un principal de la sinagoga. Sin embargo, ninguna de estas características fue suficiente cuando la crisis golpeó a su casa. No importó que fuera importante, no importó que fuera una persona con recursos, no importó que tuviera influencia en la sinagoga o si lo podemos decir, vuelvo y repito, espiritualmente, no importó. La enfermedad tocó a la puerta de su casa y en este caso de su hija. Y no solamente la enfermedad tocó a la puerta de su casa y de su hija, sino que luego la muerte también se hizo presente. Esto motivó a este hombre a que buscara al maestro, al único que él entendía que podía traer sanidad a su hija. Era el único que tenía el poder para sanarla según el pensamiento de este principal de la sinagoga. En este punto, este hombre no sabe que su hija murió. En este punto, él no tiene conocimiento del fallecimiento de su hija. Él se fue corriendo y la dejó enferma y dijo, nadie la puede sanar. Probablemente este hombre ha gastado dinero en la medicina. Recuerde que era principal de la sinagoga, tenía recursos, utilizó sus influencias políticas, porque también tenían influencias políticas, pero nada de eso sirvió. ¿Cuántos médicos habrá visto? ¿Cuánta medicina habrá probado? Sin embargo, su hija continuaba enferma. Pero cuando este hombre derribó las barreras que impedían que él se acercara a Jesús, en ese momento este hombre recibe respuesta de parte de Dios. Y usted dirá, ¿cuáles barreras, pastor? Hubieron varias barreras que él tuvo que enfrentar antes, durante y después de que Jesús llegara a su casa. Antes, porque al ser principal de la sinagoga, recuerde usted que no es que ellos fueran muy amigos de Jesús, no se dejaban ver con Jesús,
no permitían que Jesús fuera visto en público con ellos porque era un mal precedente, se veía mal para con todos los demás, que por supuesto no les convenía que Jesús predicara el evangelio del amor, del perdón, de la reconciliación, porque Jesús estaba rompiendo los esquemas de manipulación que utilizaban los fariseos y los saduceos en la época, que eran los que, por decirlo de alguna manera, tenían la autoridad espiritual, la enseñanza para con el pueblo. No les convenía. Entonces, que los vieran con Jesús era para ellos un mal precedente, no se veía bien. Sin embargo, cuando viene la crisis, no importó el qué dirán, no importó el qué dirán mis compañeros de la sinagoga, no importó qué dirán mis amigos, qué dirán mis conocidos, no importó cómo me verá la gente que está viéndome con el maestro. Eso no importó. ¿Y saben por qué no importó, mis queridos amigos? Porque cuando alguien vive una crisis, no importa nada más que solucionar el problema que se tiene, el que produce dolor y sufrimiento, y no hay dolor más grande que ver un hijo, una hija sufriendo, enfermo o en cualquier circunstancia de crisis. Y aquí yo quiero llamar la atención especialmente para que nosotros reflexionemos que es necesario que entendamos la revelación espiritual de Dios. Dios no es un esquema, no es un movimiento. Dios no es una cantidad de leyes. Dios no lo podemos encerrar en un lugar o en un concepto. Dios, la Biblia lo describe como que Él es amor. Dios es amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios es amor. Él no escatimó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Yo quiero que usted entienda que el ser humano es pecador. El ser humano peca y Dios es santo. Y Él es no solo santo, sino santo, 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 tres veces santo, lo dice la Biblia. Y como Él es santo, no puede ver el pecado, no puede cohabitar con el pecado. Y por eso el amor de Dios tan grande hacia nosotros pecadores, que por causa del pecado habíamos roto nuestro puente, nuestra comunicación con Él y no teníamos la posibilidad de acercarnos a Dios con la esperanza de recibir respuesta en medio de nuestra crisis, pero lo que es peor, con la esperanza de poder ser salvos y el día que muramos podernos ir al cielo a encontrarnos con Él y vivir ese paraíso eterno que está prometido a aquellos que le amamos y que le seguimos a través de Jesucristo. Ese puente que estaba roto por causa del pecado tenía que ser reparado. Y en ese momento, Dios, deseando abrazarnos a nosotros, a usted que me está viendo en cualquier tiempo, sí, usted que tal vez por coincidencia o diosidencia se conectó a este canal y me está viendo, yo quiero decirle, Dios lo ama. Y lo ama tanto que usted se conectó en este mismo instante para que usted pudiera escuchar este mensaje y esta palabra. Dios te ama. No importa quién seas, de la nación que seas, de la situación en la que estés, Dios te ama. Y te ama tanto que siendo Él santo y justo y perfecto y no pudiendo cohabitar con la maldad, necesitaba que alguien fuera el sacrificio para que fuera ese puente entre Él y nosotros. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Alguien podrá preguntarse. Yo quiero decirle que Jesús murió porque Él cargó en la cruz nuestros delitos y pecados. Somos culpables, fallamos. Si estuviéramos en un juicio, se nos diría, somos culpables de pecado,
fallamos, mentimos, adulteramos, de cualquier forma como violemos lo que Dios estableció como su ley, nosotros fallamos y pecamos. Es algo que no podemos negar, es una realidad innegable para nosotros. Y por eso, porque Dios es justo, tenía que hacer justicia. ¿Y sabe cuál era la justicia, mis queridos televidentes? Que muriéramos por causa de nuestro pecado. Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Por eso el justo juicio era la muerte para nosotros. Tenía que haber un castigo, tenía que haber un juicio y la muerte era la condena. ¿Y sabe qué hizo ese Dios de amor? Ese Dios de amor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Jesús dijo, heme aquí, Padre, envíame a mí, yo iré. Y su Hijo Jesucristo descendió del cielo, se hizo hombre y luego se entregó por nosotros en una cruz. Él fue crucificado, Él fue visto como culpable y la sentencia que merecíamos nosotros vino sobre su vida y terminó en una cruz del Calvario. Pero la buena noticia es que no se quedó en esa cruz. Al tercer día resucitó y en su resurrección lo que nos demostró es que nosotros también resucitaremos en el día postrero, en el futuro con Él. Vamos a morir algún día, pero también nos vamos a encontrar con Él y vamos a resucitar con Él para la gloria de su nombre. Pero mientras estemos aquí en la tierra, lo que Él hizo en la cruz por nosotros es lo que hizo ese puente para que hoy pudiéramos tener contacto con el Padre y teniendo contacto con el Padre pudiéramos nosotros, mis queridos televidentes, tener la esperanza que este hombre tuvo por causa de la enfermedad de su hija. Él se dio cuenta que no podía, la medicina no pudo, sus influencias no pudieron, su religiosidad no pudo y tuvo que acercarse a Jesús. Y dice el texto bíblico que este hombre llega y se postra ante él, una actitud de humillación. Él no llegó exigiendo nada. Él no llegó sacando sus credenciales de principal de la sinagoga y diciendo, maestro, atiéndeme porque yo soy un principal y necesito que me hagas un milagro. No, él se despojó de todo su orgullo, se despojó de toda su posición, se despojó de todos sus perjuicios y se humilló delante del Salvador y le dijo, mi hija acaba de morir. Aquí este hombre tiene el entendimiento del fallecimiento de su hija y dice, mas ven y pon tu mano sobre ella. Qué impresionante la historia bíblica que nos muestra cómo este hombre que no quería en un principio porque no convenía acercarse a Jesús, que no lo conocía, tal vez había oído hablar de él en algún momento, pero este hombre en medio de su crisis tiene la actitud correcta, se postra delante de él, se despoja de todo y le dice, Señor, aquí estoy, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo el poder, pero tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Por favor, ven y pon las manos sobre mi hija. Este hombre, no me pregunte si tenía la conciencia de que Jesús podía resucitar a su hija o no, pero este hombre sabía que si Jesús entraba en su casa, su realidad de dolor iba a cambiar, su realidad de sufrimiento iba a ser transformada. Yo no le estoy hablando aquí a nadie de religión. Yo no estoy parado en este lugar predicándole, utilizando esta red social para decirle cambie de religión. Yo le estoy diciendo hoy, acérquese al Maestro, al mismo Jesús que se acercó el principal de la sinagoga, al mismo Jesús que estaba con los brazos abiertos para recibirlo a pesar de que en algún momento tal vez este hombre lo había despreciado. ¿Quién sabe cuántas veces habría hablado mal de Jesús?
Quién sabe cuántas veces, a pesar de que escuchó sus maravillas, nunca se motivó a acercarse a Él. Pero esta crisis que lo golpeó lo llevó a la humillación. Y en esa humillación, al reconocimiento del poder sanador, del poder de vida, pero del poder del perdón de Jesús. Y por eso usted que me está viendo en esta hora, yo le estoy presentando un Jesús que tiene poder para perdonarlo. Si usted se humilla delante de su presencia, Él es fiel y justo para perdonarlo. La Biblia lo relata claramente. Jesús no le puso problema. Dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Es decir, se fue con Él. Jesús quiere caminar contigo en medio de tu momento difícil. Jesús quiere caminar contigo en medio de tu momento de dolor. Jesús quiere caminar contigo en medio de tu angustia y de tu sufrimiento. Yo le pregunto, ¿cómo cree usted que se sentía este principal, sabiendo que su hija enferma acababa de morir, según nos lo da el relato de Mateo? Este hombre se enteró, mi hija acabó de morir. ¿Cómo estaría de destrozado sabiendo que su hija amada acababa de morir? Andaba angustiado. Yo me imagino a este hombre sufriendo por dentro, tal vez llorando, tal vez preocupado, pero con la esperanza de que estaba caminando con el maestro. Y si caminaba con el maestro, vuelvo y repito, su realidad podía ser transformada. Pero algo aconteció en el camino, tal vez para mostrarle el poder del maestro en el momento que necesitara esa fe, o tal vez para enseñarnos a nosotros cómo la ansiedad, el afán está bajo control cuando Jesús camina con nosotros. Yo me imagino a este hombre que Jesús iba con él y él tal vez a paso apresurado, queriendo llegar lo más pronto posible, como cualquiera de nosotros hubiéramos hecho. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que he aquí, versículo 20, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Esta mujer fue una mujer atrevida. Las mujeres que estaban con el flujo de sangre, con su periodo, no podían estar en público. Tenían que estar aisladas, tenían que estar en un autorrito de purificación, apartadas de todo mundo, porque eran consideradas inmundas. No podían estar en medio de nadie, y mucho menos tocar a nadie, y mucho menos tocar a un maestro. Y esta mujer lo sabía. Y hay un riesgo adicional a este, y es que iba un principal de la sinagoga, religiosos fundamentalistas, celosos de la ley. Y esta mujer corría un peligro al estar ahí, de un castigo, quién sabe de qué tantas cosas. Pero a esta mujer no le importó. Esta mujer, dice el texto bíblico, se acerca por detrás. Otra actitud de humillación. Ella sabía que no podía acercarse, pero esta mujer sigilosamente, muy cuidadosamente, tal vez pensando que nadie se iba a dar cuenta, se acerca por detrás y piensa, si tan solo toco el borde de su manto. Cuando ella está hablando del borde de su manto, está hablando de las borlas que se utilizaban dentro de los mantos y que tenían su simbolismo, por supuesto, para el pueblo desde el punto de vista religioso. Esta mujer tal vez estiró su mano y alcanzó a tocar esa borla, alcanzó a tocar ese borde del manto de Jesús. Y cuando esa mujer toca el borde del manto de Jesús, dice, es que si tan solo lo toco voy a ser salva, aleluya. Este texto hace mención a la salvación. Este texto enuncia que lo principal para nosotros es entender que Jesús, sí, Él te hace un milagro, pero Él quiere la salvación de tu alma. Recuerde, hay un rompimiento entre Jesús, entre Dios y los hombres por el pecado del hombre, y el hombre que muere en pecado, el único destino posible es la condenación eterna. Pero el hombre que muere siendo
salvo lo es porque se acercó a Jesús, caminó con él y vio la gloria de Dios en su vida. Aquí, mis queridos amigos, encontramos a esta mujer que toca el borde del manto de Jesús, piensa que nadie se dio cuenta, pero dice el texto bíblico que Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y fue salva desde aquella hora. Ahora usted se preguntará, pero si estamos hablando de una enfermedad de hacía 12 años de flujo de sangre, esta mujer cuando se acerca al borde de Jesús, Jesús le da salvación. Pero es que todo comienza con la salvación. Yo creo que este texto bíblico fue interpretado intencionalmente por el Espíritu Santo para nosotros, para que podamos entender que usted no empieza en una sanidad, en un milagro. Todo comienza con la salvación. Que usted se una al camino de Jesús, que usted comience a caminar con Jesús. Ahí empieza todo lo que va a cambiar su vida. No sé cómo esté su vida hoy. No sé si su vida esté llena hoy de problemas, de dificultades y que para usted son imposibles de solucionar. Yo no sé cómo esté caminando hoy en su vida, pero si usted se atreve a acercarse, a caminar, a tocar, aunque sea el borde de Jesús, porque está ahí para usted, en ese momento su vida va a cambiar completamente. Por eso todo comienza con la salvación. Ahora, si usted quiere que yo le dé el dato teológico, pues tengo que decirle que la palabra salvación que se utiliza es yesa en el griego. Y yesa significa sanidad, salvación, preservación, seguridad, firmeza. Todo eso significa la palabra en griego que se utiliza para salvación aquí. O sea que Jesús no solamente le está diciendo se salva, sino también le está diciendo se sana. Otra versión de este mismo episodio en los evangelios nos dicen que Jesús sintió que poder salió de él. Usted no está caminando con cualquiera, usted camina con el todopoderoso Hijo de Dios. Por eso yo te insto a que creas a Dios en esta noche por tu milagro, que creas a Dios que Él puede cambiar tu realidad, que no te des por vencido, porque la sociedad dicta una cosa, porque el uno, que las amistades, que qué dirán, no importa el qué dirán cuando la crisis toca. Lo que importa es que camines al lado de la persona correcta y la única persona correcta en la que tenemos la absoluta certeza que vamos a salir victoriosos y vencedores con una vida renovada es cuando caminas por el camino de Jesús, del Maestro. Y dice la Biblia que esta mujer, desde ese mismo momento, dice que fue salva, fue sana. Su gobierno, el gobierno de la enfermedad, por 12 años se quebrantó y fue libre de la dolencia. Este ahora, cualquiera que sea la hora en la que usted me esté viendo, puede ser la hora en la que usted sea libre del gobierno de la enfermedad. Pero para no dejar la historia allí, dice la escritura que al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que tocaban la flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y dice que se burlaban de él. ¿Saben qué es lo que sucede aquí? Es que en este tiempo, cuando una persona moría, ellos hacían un alboroto, así se llamaba, y en ese alboroto tocaban flautas y cuando tocaban las flautas hacían cánticos en honor a la persona que fallecía, sobre todo si era una persona importante o si eran niños o eran de alguna familia importante. Por eso esta mención de la flauta en este texto nos hace ver que no era cualquier persona, era una persona muy importante la que se acercó a Jesús y muy importante porque eso de las flautas era especialmente utilizado para gente importante. Hay gente tocando flautas, cantándole a la niña, y habían mujeres que especialmente se contrataban para llorar al muerto. Cuando alguien moría, llegaban allá y lloraban y hacían el luto y todo lo que nosotros podemos ver e imaginar y que incluso en algunas culturas todavía se practica. Y eso se ve claramente cuando Jesús al decir lo que dice, estas mujeres no guardan ningún tipo de reverencia, sino dice que se burlan de él.
Se burlan porque Jesús le dice, la niña no está muerta. Jesús le dice, apártense, la niña no está muerta, la niña duerme. La niña estaba muerta, no hay duda de eso. Pero ¿por qué Jesús le dice eso a ellas? Es la pregunta que tenemos que resolver en esta hora. ¿Saben por qué? Porque Jesús no ve la realidad como usted la ve. Usted ve la realidad del hoy, pero Jesús ve la realidad de la fe. Jesús ve la realidad del mañana. Yo compartí en un mensaje en estos días y yo les dije, el mundo trabaja robándonos la fe a través de la realidad que vivimos, pero Dios trabaja con nuestra fe a través de la realidad que no vemos, pero que creemos que vamos a ver. Dios trabaja en fe, el mundo trabaja en realidades. Por eso yo le digo, probablemente para usted hoy algo sea imposible, una restauración familiar, una sanidad, un milagro financiero, yo no sé qué necesite, pero lo que yo sí sé es que si usted cree esta palabra en esta hora, su realidad puede cambiar mañana para la gloria del Señor. Recuerde, usted tiene dos opciones: o le cree a Dios en fe o le cree a la realidad que quiere agobiarlo, desanimarlo, entristecerlo y hacerlo que viva postrado en la derrota. Jesús sabe que la niña está muerta, pero Jesús no habla derrota, no habla muerte. Jesús viene a hablarte de vida. Ya basta con que el mundo y sus noticias nos hablan de muerte y de derrota todo el tiempo. Jesús no viene a hablarte de eso. Jesús viene a hablar de vida, de fe y de esperanza. Y por eso cuando Jesús llega, la realidad de esa casa cambia. Cuando Jesús llega, todo se transforma. Y dice que cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Aleluya. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús fue y vio a la niña postrada en esa cama muerta. Y cuando ya todos esos que hacían el espectáculo se habían ido porque iban a ser un estorbo a la fe de este principal de la sinagoga, que otro texto menciona como que se llamaba Jairo, toma la mano de la niña y le dice, Talita cumí. Y la niña en ese mismo instante se levanta por la palabra de Jesús. Y hoy hay una palabra que activa tu fe. Y la palabra es Talita Kumi, levántate. ¿Qué te postró? La enfermedad, la dolencia, la incredulidad, el conflicto familiar. No se te están dando las cosas. Estás esperando tener un hijo y no has podido quedar embarazada. Hoy Dios te dice, Talita Kumi, el dictamen médico no fue el mejor. Hoy Dios te dice, levántate. Hoy Dios te dice, como le dijo a esta mujer, ten ánimo, anímate, alégrate, cambia tu actitud hoy, porque hoy hay un milagro para tu vida. El milagro más grande, el de la salvación de tu alma, si así lo quieres, pero también el milagro de la sanidad y de la respuesta que tú necesites. Por eso quiero hacer dos oraciones antes de terminar. La primera de ellas, una oración para que usted reconozca a Jesús como el Señor de su vida. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo quiero dirigirlo en esa oración en esta noche para que usted confiese con su boca a Jesús, lo reciba, le pida perdón y Él empiece a caminar con usted y usted empiece a caminar con Él y se comience a dar cuenta cómo comenzarán a haber milagros en ese caminar. Y la segunda oración, yo voy a orar para que Dios sane a todos los que me están viendo en esta hora, porque no soy yo el que sana, es Jesús, aleluya, el sanador. Y donde quiera que usted esté, Él puede y quiere hacer un milagro en su vida. Así que si usted nunca ha hecho esta oración, le pido que ahí donde está, incline su rostro si quiere hacerlo y cierre sus ojitos y repita en fe después de mí. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. Te recibo, te acepto, te confieso
como el Señor y Salvador de mi vida. Creo que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Creo que hay salvación eterna para mi vida. Y creo también que tú escribirás mi nombre en el libro de la vida y no lo borrarás nunca más. Ahora yo quiero que usted haga una oración más conmigo. Yo voy solamente a orar por usted. Y usted, si está enfermo y nunca ha estado en una oración como esta, usted va a decir, amén, yo lo creo y lo recibo. Es lo que usted va a decir, amén. Me va a acompañar en esta oración y va a creer que Dios tiene poder, porque Él tiene poder. Aquí lo está demostrando la Biblia. Sanó una mujer 12 años gobernada por la enfermedad y resucitó una niña que a los 12 años fue gobernada por la muerte. Y vamos a pedirle a Jesús que haya un milagro en su vida. Padre, en esta hora, Señor, cualquiera sea la hora en la que los televidentes nos estén viendo a través de esta red social, yo te pido en el nombre de Jesús, este Jesús de la Biblia, este Jesús que yo acabo de predicar en este momento, que tú vayas y visites a todos los que me están viendo en este mismo instante y tu mano sanadora venga sobre su vida, Señor. Como dijo el principal de la sinagoga, pon tu mano sobre el que esté enfermo, pon tu mano sobre el que esté desahuciado, pon tu mano sobre el que esté atado, desanimado, Señor, sobre el que esté postrado, derrotado. Pon tu mano, Padre, y en el nombre de Jesús, sánalo para la gloria de tu nombre. Sana las afecciones del cuerpo que agobian a los que me están viendo en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano sanadora sobre ese cuerpo y sana, Señor, el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio. Señor, sana de migrañas, sana de estrés, de depresiones, de ansiedades, sana enfermedades del corazón, sana sistema circulatorio, sana artritis, sana, Señor, de los sentidos, los oídos, los ojos, Señor, el sistema respiratorio, lo que sea que hoy los agobie, reciban sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Tócalos, Maestro. Donde quiera que ellos estén, pon tu mano sobre ellos para que sean salvos y vivan para la gloria de tu nombre. Señor, llévate la enfermedad de sus cuerpos, porque toda la gloria y toda la honra serán solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, aquellos que hicieron la oración y entregaron sus vidas a ti, presérvalos. Que nada robe la semilla que hoy has implantado en sus vidas y que todos los que me sintonizan en esta hora vean tu gloria y tu poder operando en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, créale usted a Dios, mi querido televidente, y déjenos tener noticias suyas de los testimonios de lo que Dios ha hecho. Así que si quiere, aquí está nuestro correo electrónico apareciendo aquí en la parte de abajo, contacto@minavivamiento.com.co. Escríbanos a este correo electrónico, contacto@minavivamiento.com.co, si usted hizo esta oración, y permítanos saber de usted y a vuelta de correo enviarle un pequeño PDF en donde encontrará los primeros pasos de su vida cristiana. Gracias por vernos en esta hora. Que Dios los bendiga y Dios les guarde.